Bien, entonces estábamos hablando de las diferentes equivalencias lógicas que uno puede encontrar. Entonces, la gracia de esto es que uno puede, en lugar de puede usar indistintamente cualquiera de las dos, la que está o a la derecha o a la izquierda del símbolo de equivalencia lógica. ¿Ya? Entonces, si quiero hacer P o P, puedo hacer solamente P. Es una manera de simplificar de alguna forma las tablas de verdad. Entonces, todas estas son algunas equivalencias e implicancias lógicas que son de alguna forma las más importantes. ¿Ya? Bien, dentro de estas hay algunas que son bien especiales, que reciben unos nombres bien particulares y que bueno, vamos a mostrar a manera de que la conozcan. Entonces hay tres. Está la forma original del condicional que es P. Si P entonces fuese la forma original, entonces si construyo una proposición que ahora tenga esta forma Q, entonces P a esa nueva proposición se va a llamar recíproca. Si basada en la proposición original que es si P entonces Q, construyo ahora no Q, entonces implica no P, entonces a esa nueva proposición la voy a llamar contrarrecíproca. Y partiendo de la proposición original, si P entonces Q, si construyo ahora una nueva que diga si no P entonces no Q, esta va a recibir el nombre de contraria. Entonces son diferentes posibilidades que hay para el condicional. Ya, entonces aquí hay algún ejemplo. Supongamos que la proposición original tiene esta forma. Entonces dice, si una figura tiene forma de cuadrado, entonces tiene cuatro lados. ¿Ya? Esa sería una proposición. ¿Quién sería P y quién sería Q? P sería... Si tiene una forma cuadrada, sería P. ¿Cómo? ¿Más fuerte? ¿Tiene una forma cuadrada, sería P? Una figura tiene forma de cuadrado. Esa sería P. Toda esta frase. Recuerden que el sí entonces es el símbolo. ¿Ya? Borro el sí, borro el entonces y me quedo solo con la primera parte. Ese sería el antecedente, es decir, sería P. Entonces, P sería una figura tiene forma de cuadrado. Ahora, ¿y cuál sería Q? Tiene cuatro lados. Sería una figura tiene cuatro lados. ¿Ya? Porque es debería ser todo en el mismo, para que partiera la misma frase. Bien, entonces ya tenemos P y tenemos Q identificado. Entonces, si quiero armar la recíproca, ¿cómo la armo? ¿Cómo tendría que ser? ¿Qué diría la frase? Cambiando el orden de los... Claro, cambiando el orden, cambio antecedente por consecuente. Entonces ahora tengo que partir de atrás. Entonces, Sería cuatro lados. si una figura, porque es que todo es en relación a la figura, o sea, una figura tiene forma de cuadrado, sería P, y una figura tiene cuatro lados. El sí va porque nuevamente está el entonces sí, sería la recíproca, ahora parto de atrás, si una figura tiene cuatro lados, entonces podría nuevamente repetir una figura, pero entonces no lo escribo porque ya está acá adelante, entonces es o tiene forma de cuadrado, ¿ya? Y lo mismo para la contrarrecíproca. ¿Cómo sería la contrarrecíproca? Me guío por la estructura que está acá arriba. Tengo que negar a Q, entonces no P. Entonces sería la misma de arriba, pero negada en el P y negada en el Q, ¿verdad? Entonces, aquí dice, si una figura tiene cuatro lados, ¿cuál es la negación de eso? Si una figura no tiene cuatro lados, entonces no es un Muy cuadrado. bien, muy bien. Entonces, si una figura no tiene cuatro lados, entonces no es un cuadrado, eso sería. Y la contraria, entonces tomo la original y le cambio el no en el P y el no en el Q. Entonces, ¿cómo sería la contraria? Si una figura no tiene forma de cuadrado, entonces no tiene cuatro lados.
Bien, vamos a ver si quedó claro el asunto. Considere la siguiente proposición. Profesor, ¿dónde encontramos este documento? Siempre lo subo en Canvas y en Teams. Cada día al final de la clase. En ambas plataformas. Incluso estoy considerando subirlo a Infoda porque hay estudiantes que son bastante interesantes en el sentido de que al final del curso dicen, pero es que nunca encontré los documentos. Entonces siempre yo subo, tanto en todas las plataformas voy a subir, de hecho, para que no exista excusa de que no pude ir a Teams o no pude ir a la una. ¿Ya? Bien, entonces veamos, considera la siguiente proposición. Si hoy está soleado, entonces si hoy está soleado, entonces iré al mar. Entonces, vamos a construir la recíproca, la contrarrecíproca y la contraria. Entonces, ¿cuál sería la recíproca? Si está soleado, iré al mar. No. ¿Por qué? Si iré al mar, entonces está soleado. No, iré al mar si está Sí, soleado. así. No, Si hoy si voy iré al al mar, entonces Mar está soleado. solo Ujú. si hoy está soleado, o no sé. Pónganse de acuerdo, piénsenlo bien. Si iré Si al voy mar, al mar, entonces hoy está entonces soleado. eso. Si hoy, voy a ponerlo, no vamos a ponerlo en futuro para que quede mejor como un hecho. Entonces, ¿cómo sería? Si hoy, ¿qué? Si hoy voy al Si mar, hoy voy al mar, Entonces está soleado. Entonces, está soleado. Bien. Contrarrecíproco o contrarrecíproca. si no voy a, si no voy hoy al mar, Muy bien. entonces no está soleado. Entonces, No está soleado. Profe, y en esa parte no puede ser, por ejemplo, si hoy no voy al mar. sí, también. Ambas son equivalentes. Ya. Vamos a escribirla mejor así, para que se entienda. Si hoy no voy al mar. Sí. Bien, entonces, ¿qué falta ahora? La contraria. ¿Cómo sería la contraria? si Hoy hoy no no está voy. soleado, Si hoy no está soleado, entonces no voy al mar. no voy al mar. Entonces, de eso se trata. Ajá. ¿Y podría ser hoy no está soleado, entonces no voy al mar? No, pues, está bien. Pero el sí siempre Sí. tiene que ir. Porque es que Ya. esto es lo del conectivo. Esto es del conectivo. No puedo eliminarlo. Ya. Entonces, mucho cuidado con eso. Podrá sonar como algo menor, pero es que el conectivo no es entonces, el conectivo es sí tal cosa, entonces tal cosa. El conectivo es así. Es diferente quizás a los otros. ¿Ya? Profe, Bien, entonces, ¿estamos claros con esto de las diferentes condicionales que pueden haber? profe,
Sí, dime. Y si se afecta la recíproca, en plan, si hoy está soleado, En entonces voy cuanto a al los mar. valores de verdad, ¿te refieres? Sí. Algunas van a ser equivalentes, otras no. Porque, Mm, por ejemplo, si revisamos aquí, pensemos, si una figura tiene 4 lados, entonces un cuadrado. ¿Es cierto o es falso? podría ser cierto y Verdadero. podría ser falso. Siempre va a No, ser no, no. cierto. Es una proposición, tiene que ser falsa o verdadera. Si no, no Vale. fuera proposición. Sí, entonces sí es verdadero. ¿Por qué? No siempre puede ser verdadera porque también el cuadrado implica que tengan la misma medida a los lados. Por ejemplo, yo puedo tener No. un rombo. Un rombo tiene 4 lados y un rombo es un cuadrado. El cuadrado debería tener sus cuatro ángulos de 90 grados para que sea cuadrado. Perfecto. Entonces no es cierto eso porque yo Y la puedo coger misma medida de sus lados también. Claro, entonces mira, la recíproca no es cierta. Es falsa la recíproca. Ahora, contrarrecíproca. Si una figura no verdadera. Creo que eso sí es verdadero. entonces no es Es un verdadera. cuadrado. Sí, es verdadera. Contraria. Si una figura- Sí, verdadera también la contraria. ¿Por qué? Porque dice, si una figura no es un cuadrado, entonces no tiene 4 lados. Un rombo no es un cuadrado. Sin embargo, ¿tiene cuántos lados? Un trapecio también. Ah, Un verdad. trapecio también. No son Un cuadrados, rectángulo. sin embargo, un rectángulo. Sin embargo, ¿qué pasa con los lados? ¿Tienen 4 lados o no tienen 4 lados? A pesar de no ser un Sí, cuadrado. tienen 4 lados. Sí Sí, tienen, tienen 4 lados. entonces, ¿qué pasa con esta proposición? Es falsa. Es Es falsa. falso. Y bueno, y la original. Si una figura tiene forma de cuadrados, si una figura tiene forma de cuadrado, entonces tiene 4 lados. Esa es, Sería falsa. Verdadera. Verdadera. Ah, no. esa es verdadera. Pero es que Es el trapecio verdadera no porque un Es cuadrado que cuadrado. dice, podría pero tener es que 4 dice lados. forma de Entonces, cuadrado. las únicas que son equivalentes son la original con, ya aquí aparecían, búsquenlas aquí. La original con cuál es equivalente, la 7, mírenla aquí. La original con cuál. Con la contrarrecíproca. Con la contrarrecíproca. Esas son las únicas que son equivalentes, las otras no necesariamente. ¿Ya? Entonces, aquí esta es verdadera, si la verdadera, la original es verdadera y la contrarrecíproca también es verdadera, las otras son falsas. Cambian. Entonces, eso es como hay que tenerlo en cuenta. O sea, usted puede hacer las diferentes formas, pero solo son equivalentes la original con la contrarrecíproca. Las otras son como formas, pero solo son formas particulares de condicionales. Bien, entonces avancemos, porque quiero decir más cosas de hecho. Entonces, vamos a hablar ahora de una función proposicional. Entonces, las funciones proposicionales, nosotros actualmente estábamos hablando con proposiciones que generalmente eran verdaderas o falsas, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver algunas proposiciones que van a ser verdaderas para algunos valores y falsos para otros. O sea, van a ser verdaderas para un cierto conjunto de valores, ¿ya? Entonces, estas van a depender de una variable y esa variable puede ser X, puede ser Y, puede ser cualquier letra que escojamos. Entonces ahora se va a poner un poco más interesante las cosas que hemos hecho. Entonces vamos a llamar función proposicional a una expresión que puede tener más de una variable. Y además, dependiendo de la variable que le pongamos, que en este caso va a ser X o Y o la que queramos, vamos a obtener diferentes valores de verdad. Ya, por ejemplo,
P de X, X es un número par. Esa es una función proposicional, ¿ya? ¿Qué valores de X hacen que sea una proposición? Así como está, no es una proposición, pero si yo cambio X por un valor en particular, ahora sí sería una proposición, porque yo podría decir si es falso o verdadero para un X que yo escoja. Escoja cualquier valor. ¿El 2? El 2. ¿Cómo sería P de 2? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, porque 2 es un número par. Ahora, P de 5. Falso. Falso. Entonces, ojo con esto. Una función proposicional no es una proposición. Solo lo es para valores específicos de la variable. ¿Ya? O sea, todo P de X con X en un número par, así como está, no es una proposición, pero para valores específicos de P, de X, sí vamos a tener que una proposición. Entonces, veamos ejemplos. Pensemos en... Entonces, ahora se pone un poco más interesante la cosa. Entonces, a ver, consideremos, por ejemplo, P de X, X más 2 igual a 5. ¿Es una proposición o es una función proposicional? Es una función. Una función proposicional. Bien, pregunto, P de 2. ¿Qué sería P de 2? Una proposición. ¿Qué sería? Habría que reemplazar en la ecuación. Muy bien, había que reemplazar, entonces quedaría 2 más 2 igual a 5. Esa es una proposición. ¿Y cuál es el valor de verdad? Falso. Falso, muy bien. Entonces, es una proposición. Y es falsa. Entonces, no es una proposición. ¿Por qué es falsa? 2 más 2, ¿cuánto da? Porque 2 más 2 es 4. Ay, Y 4 no es igual a 5, entonces es falso. Bien, entonces no es una proposición, pero sí una función proposicional. Entonces, esto va a abrir más posibilidades. Entonces, bueno, avancemos entonces. Ya vimos un ejemplo bastante sencillo. Entonces, vamos a hablar del conjunto de validez de la función proposicional. Van a ser el conjunto de todos los valores para los cuales la función proposicional es verdadera. Entonces, por ejemplo, vamos a considerar siempre un conjunto universo con el cual vamos a trabajar. Nosotros escogemos o el problema te va a decir cuál es el conjunto universo. En este caso, vamos a coger como conjunto universo todos los naturales. Es decir, el 1, el 2, el 3, de ahí en adelante, del 1 en adelante. Entonces vamos a considerar esta función proposicional. Dice P de X. P de X, X es menor que 5. Entonces, ¿cuál sería el conjunto de validez? Los valores de tal suerte que esto es verdadero. Entonces, ¿qué números entrarían ahí? El Del 1, 1 al el 4. 2, Del 1 al el 4. 1 al 4. Muy bien, del 1 al 4. Esos son los valores que hacen. Ahora, si... Ah, pero sería como solo para ese Claro, conjunto para numérico este conjunto es universo. verdadero. Exacto. Los valores del conjunto universo que hacen que esta función proposicional sea verdadera. Eso. Verdadero. Ya, entonces hagamos varios ejemplos. Ejemplos de, en este caso, conjunto de validez. Conjunto de validez de una función proposicional. Nada. Entonces, vamos a hacer varios para que... La idea es que quede claro esto hoy día. Entonces, por ejemplo, si tenemos nuestro conjunto universo, vamos a tomar de nuevo los naturales para no complicarnos.
Pero puede cambiar, pueden ser los enteros, pueden ser los racionales. Pero para hacerlo más sencillo, en principio vamos a hablar de los naturales. Entonces sea U nuestro conjunto universo. ¿Ya? Entonces, y sea P X es mayor que 5, P de X, Q de X, menor o igual que 2. R de X. Dos X más 1 es impar. No es par. X es par. Bien, determine el conjunto, los siguientes conjuntos de validez. Entonces, por ejemplo, P sub P, P sub R, P sub Q y P sub R. Bien, entonces, solución. Bien, ¿cuáles serían el conjunto de validez para la función proposicional P de X? Pues que sería 6 al infinito. Bien, ¿y cómo lo escribimos esto? De... Sería 6 Ujú. y... ¿Qué más? El infinito. Infinito positivo. No, tenemos que escribirlo de esta forma, 7, 8, etcétera. Ah, Porque nuestro Ah, universo es los naturales, ¿ya? Entonces hay que escribirlo de esa forma, no puedo escribir derechamente infinito. Si aquí fueran números reales, fuera otra cosa, ¿ya? Pero ahora vamos a ver qué tanto cambia si cambio el conjunto universo. Entonces, por lo pronto aquí, esta sería la solución del primero. Ahora, ¿qué sería, por ejemplo, B de Q? sería del 2 al 0. Al 1. En O el sea, el 1 y 1 el 2. sí. El 1 y el 2. Y el último, que sería el conjunto de validez para la función proposicional R. 2, 4, 6. Muy bien, 2, 4, 6, 8, etcétera, ¿verdad? Serían todos los que son pares ahí, que tengan esa secuencia. Vamos a escribirlo de esta forma. Algunos textos suelen escribir así, aquí 2K, para que vean que tienen la forma de los pares. Aquí porque es una secuencia, ya uno sabe que, bueno, viene el 9, el 10, pero aquí como no es una secuencia, sino que tiene la estructura de que son múltiplos de 2, entonces uno suele escribir aquí en la mitad para indicar que todos tienen la forma 2 por algún número. ¿Ya? Entonces, esto sería para si el universo son los naturales, pero si cambio el universo ahora, si consideramos U ahora, pero los enteros, ¿qué pasaría con la primera? ¿Sigue siendo lo mismo o cambia?
¿Qué tanto van a cambiar las cosas aquí para estas soluciones? ¿Se toman en cuenta los negativos ahora? ¿Sigues con el...? Claro, pero con depende. este? Entonces, al menos aquí, esta quedaría igual, ¿verdad? Sí, la Porque, primera sí. y la segunda, ¿quiénes entrarían ahí? Ahí entrarían los El- negativos. los Ahí negativos. Pero entrarían los también el -1, el Pero se -2, escribiría igual. sí, solo que los puntos suspensivos hacia la izquierda, ¿ya? Entonces son más valores. Profe, ¿y por qué no se puede escribir, por ejemplo, el 2, el 1, el 0 y después el infinito negativo? ¿Cómo? ¿Por qué no se puede escribir, por ejemplo, el 2, el 1, el 0 y después el infinito negativo? Porque no es un conjunto continuo, son solo puntitos en la recta. No es como en los reales, son puros puntos, nada más aislados. Mientras que los reales sí no hay salto entre número y número, pero como aquí estamos solamente en los enteros, solamente estamos considerando el +1, +2, son puros puntos. Ya, O ya. sea, del 0 al 1, entre el 0 y 1 no hay nada. Ya, pero si fuera, por ejemplo, de los reales, se podría escribir así. Ahora voy a escribir los Ahí, reales. sí. Ahora voy a escribir los Ahí. reales y vamos a ver cómo cambia. Bien, y aquí, en el tercero, quedaría igual. Hay que escribir lo mismo, pero para los negativos también. Muy bien, entonces, más o menos, cada uno. Más o menos 1, más o menos 6, más o menos 8, porque independientemente si son positivos o negativos, van a entrar ahí. Van a hacer que la proposición sea cierta. Ahora, si consideramos los reales, cambia la cosa. Porque ya los reales son continuos, en el sentido de que no hay salto entre número y número, entonces tengo que escribirlo en forma de intervalo. Ustedes saben que en la escuela ustedes vieron intervalos abiertos, intervalos cerrados, entonces aquí el conjunto cambia. Ya sería, a ver, Cerrado dicen, 6, cerrado 6 hasta infinito, infinito abierto. abierto, positivo. ¿Ya? Entonces esto ya es continuo porque no hay salto entre número y número. Entonces aquí entra el 6.1, 6.2, 6.3, 7, 7.1, cualquier número. ¿Ya? Aquí hay que escribirlo porque eran conjuntos discretos, ¿ya? Conjuntos en los cuales entre punto y punto no hay más números, pero los reales no, los reales son toda la recta real. Ahí no hay salto entre número y número. Ah, bien, ahora para aquí, ¿quiénes entrarían aquí? ¿Cómo sería B de Q? Sería abierto, infinito negativo. Muy bien, abierto, menos infinito. ¿Hasta dónde? Hasta el 2 cerrado. Cerrado. Pero aquí cometimos un error, porque el BDP dice que sean mayores que 5. Entonces aquí va 5 abierto. ¿Sí? Ah, no, el 5 igual se cuenta. El 5 no entra. Entraría, no, porque es que es mayor, y cuando es mayor que 5 es mayor estricto. ¿Mm? O sea, aquí puede incluso entrar el 5, el 4, a ver si puede entrar del 5 en adelante, o sea, 5 puntos, pongámosle 200 ceros y después allá al final un 1. Entraría ahí, pero el 5 no. ¿Ya? O sea, este número sí pertenece ahí. Por ejemplo, el 5.00000000000000009 sí está en ese conjunto, pero el 5 mismo no. Este es un número que no es 5, es un poquito más que 5, pero el 5 no entra. Entonces por eso va abierto. Bien, y con este, el tercero, el conjunto de validez para la proposición R. Dice que son todos los que son pares. ¿Cómo hacemos ahí? Entonces, este es más difícil. No sé qué escribir. Los X que están en los reales
puede ser un poco más difícil. Pero para efectos del curso nosotros vamos a trabajar siempre con conjuntos discretos, entonces nunca generalmente vamos a trabajar con reales. Entonces para todo x en los reales vamos a escribir x es igual a 2 veces q, donde q también es un real. Y ahí estamos incluyendo a todos los números reales que son pares. ¿Ya? Bien, entonces, dependiendo del conjunto universo que yo esté considerando, van a cambiar las cosas. Ya, el conjunto universo no necesariamente tienen que ser conjuntos de números, pueden ser objetos, pueden ser polígonos, pueden ser flores, cualquier cantidad de objetos que puedan Profe, formar un pero conjunto. ¿vamos a trabajar con lo real entonces o no? Conjuntos discretos generalmente. Ah, ya. Ya, conjuntos discretos generalmente, al menos. Sí, en la programación no creo que no hay nada sobre, a ver, vamos a revisar aquí. Si no hay nada sobre eso, me parece que dentro del curso no. Me parece que es como, no, de hecho, todas las cosas que trabajamos son como algebraicas y cosas que puedan ser como interesantes. Entonces, bueno, ¿estamos claros con eso que acabamos de mostrar? Con esto de los conjuntos de validez y estamos de acuerdo con lo que significa ahora una función proposicional, que sabemos que, bueno, una función proposicional no es en general una proposición, pero cuando le damos valores a la variable, entonces sí, probablemente se va a transformar en una proposición, porque ya le vamos a poder saber si es falso o si es verdadero. Ya, entonces, bueno, ¿qué más nos hace falta hablar por el día de hoy? Nos hace falta hablar de una última cosa. Nosotros hemos hablado de conectivos lógicos y les había dicho yo que todo este invento de los conectivos lógicos vino de la idea de poder universalizar la matemática, es decir, de toda la matemática que existe, tratar de escribirla en un único lenguaje. Entonces los matemáticos se dieron cuenta que además de los conectivos lógicos no era suficiente. No era suficiente el lenguaje para poder expresar todas las cosas, entonces hacían falta más símbolos para poder expresar. Eso es como si en un idioma faltaran algunas palabras que no se pueden traducir a otro, entonces aquí ocurrió lo mismo, entonces no era suficiente estos símbolos que teníamos, por ejemplo, la negación, el y, el o, el entonces, el sí entonces, el sí solo sí, no eran suficientes para expresar toda la matemática que existía. Y tampoco era suficiente tener funciones proposicionales para también expresar el lenguaje. Entonces hacían falta dos elementos muy importantes, y esos elementos son los cuantificadores. ¿Ya? Entonces hay dos tipos de cuantificadores. Entonces hay un tipo de cuantificador que es universal, que se va a representar con una letra A invertida y se lee para todo. ¿Ya? Y hay otro cuantificador que se llama existencial, que vamos a representar con una E invertida en este sentido, y se va a leer como existe, ¿ya? Existe al menos un, o existe un, o existe algún. Y este lo vamos a leer como para todo, para cada, o para cualquiera, ¿ya? Entonces, ahora además de los símbolos que ya conocemos, del no, del sí entonces, del sí solo sí, del y, del o, además vamos a agregar estos dos símbolos que van a hacer que las matemáticas sean mucho más legibles. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿cómo leemos este que está aquí? ¿Quién puede decirme cómo lo leemos? Sabiendo el significado que tiene este símbolo ahora. Yo voy a leer este y después ustedes van a leer este. Entonces, miren cómo se lee este. La proposición P está formada, dice lo siguiente: para todo X que pertenece en los reales, se cumple que el valor absoluto de X es mayor que 0. ¿No? Eso es lo que dice esto. Para todo X en los reales. Entonces, cada vez que hagamos esto, se lee para todo.
¿Ya? Bien, entonces, ¿cómo se leería este de abajo? Siguiendo la misma secuencia. ¿Cómo sería? ¿Quién puede leerlo? Pertenecen todo. Empecemos por aquí. Pertenecen X. No, No. eso no Proposición. es pertenece. Ojo, no confundir el cuantificador confundí. existencial con el pertenece. Me confundí. ¿Cómo se lee? Eso era. Y dice cómo se lee. Aquí está en negrilla. Existe. Muy bien, existe. Al menos Existe un X que pertenece a los números naturales. Tal que X es mayor que 0. Excelente. Muy bien. Entonces, si ven que ahora tenemos un lenguaje más amplio, porque no solamente podemos hablar de pertenece, no solamente podemos hablar de negaciones, conjunciones, disyunciones, sino que también podemos universalizar en el sentido de decir que se cumple para todo valor, o podemos decir que se cumple solamente para algún o algunos valores. ¿Ya? Entonces, estos cuantificadores son universal, que es el para todo, y existencial, que es el existe un, o existe al menos un, o existe algún, o existen algunos, ¿no? Entonces vamos a ver si pueden leer cosas más complicadas. Es como si estuviéramos en una clase de inglés en donde, por ejemplo, usted pone the houses, tal cosa, rayita, y usted rellena con lo que es similar, solo que ahora tenemos conectivos lógicos. Entonces, vamos a ver si pueden leer esto. Para cada X que pertenece a los números naturales, Vamos a existe ponerlo. un N. ¿Que pertenece? Ah, está con el micrófono. Sí, está bien. Que Está bien, lo pertenece- estás haciendo bien. No te escandalices, lo estás haciendo muy bien. Ajá, léelo, que continúa. pertenece a los números enteros. Ah, no, los reales y estos son naturales. Muy bien. Tal que X es igual a N. Vamos a ponerlo así mejor. Es una propiedad de los reales. Ah, sí. Ahora sí. ¿Cómo haría? Escribirlo más formal todavía. Ah, sí. ¿Y cómo se lee? Los paréntesis no cambian en nada. No cambia nada. Léelo, lo estabas leyendo ahorita, solo que ahora... Sería para cada I perteneciente a los números reales existe. No. ¿Cómo podría mencionar cuando se intercambia? O sea, No, solo es leerlo. No estamos haciendo nada distinto no, a me leer. refiero, sé que para cada Y perteneciente a los reales, pero ¿cómo puedo mencionar? ¿y después qué sigue? ¿Y después qué sigue? Ah, pero ¿cómo puedo mencionar el siguiente? Para que no haya un vacío. Lo mismo, lo lees igual. Así, ¿Qué lo... existe una X perteneciente a los reales. No, pero es que ese no existe. Ah, no, pertenece.
Tampoco. Meter papeles. Para todo. Para De nuevo para todo. para De nuevo todo. para todo. Entonces, lo leemos. Para todo y que pertenece a los reales y para todo x que pertenece a los reales existe un n que pertenece a los naturales, tal que x es mayor o igual que n veces y. Eso es lo que dice ahí. ¿Estamos o no estamos? Sí, lo pude decir después de eso. Ya, de nuevo, otro. Para todo m. Ya para finalizar, porque ya sé que estoy pasando 3 minutos. Y sé que de pronto viene clase ahora. Existen, para todo p en los enteros existen n y m en los enteros, tal que Profe, una pregunta. ¿Las fechas de los certámenes están en el sílabus? sí, desde el primer día de la clase están. Sí, no, es que no me acordaba. Y recuerden que son inamovibles. Sí, desde el primer día los escribimos para que sepan cómo es la cosa. Listo, este último ya para terminar. Tienen otra clase ahora. ¿Cómo se lee eso? Eso es lo más interesante. Así. ¿Quién lo puede leer? Rápidamente, ya para terminar. Es solo leerlo. Se fueron. Profe, es que no entendí muy bien, pero voy a volver a ver la clase. ¿Cómo? Que no entendiste muy bien si nada más es los nombres de cada uno de ellos. Es que me distraje. Ah, pero ya se me sale del control. Este significa para todo, la invertida. Y esta E invertida significa existe, es lo único que dije. No dije nada distinto a eso. Entonces, ¿cómo se lee esto? Este se lee para todo y en lo que pertenece a los reales y para todo x que pertenece a los reales existe un n que pertenece a los naturales, tal que x es mayor o igual que n por y. Y este entonces, ¿cómo se leería? Para P existen los... No. Para todo P. Para todo. Para todo. De Para nuevo. todo P que pertenece a los enteros y para algún X e Y que pertenece a los enteros y para algún N y M que pertenezca a los naturales, tal que P es igual a X. La última parte, fallaste. ¿Por qué? Léelo de nuevo. Para todo P que pertenece a los... ahí se me olvidó, ¿enteros? No. Enteros, ajá, existe. Existe algún X e Y que pertenezca a los enteros. Y existe. Existe algún N y M que pertenezca a los naturales, tal que P es igual a X por M más Y por N. Muy bien, eso. Lo que pasa es que ahorita no dijiste existe, ahorita dijiste otra cosa diferente existe aquí, en tercero. Ya, eso es, chicos. Entonces, repasar estas cosas. Voy a cortar ahí y nos vemos entonces en la siguiente clase. Hoy tienen práctica. Ya todo está coordinado con la profesora ayudante, entonces ella va a iniciar hoy. Entonces, en la práctica van a hacer algunos ejercicios que